La extrema derecha siempre, en cualquier parte del mundo, y México no es la excepción, es la que más se caracteriza por proteger los privilegios de una sociedad injusta. Desde la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, la derecha fueron los diputados que se pusieron en el extremo derecho respecto del presidente de la Asamblea Nacional y que votaron por mantener los privilegios de la realeza, de los nobles y del clero. Y los que votaron por la igualdad, porque todas las personas eran iguales ante la ley, se ubicaron en la izquierda. La izquierda ganó esa votación y fueron abolidos los privilegios. Desde entonces, la izquierda es la que lucha por la igualdad de los seres humanos y la derecha trata de mantener o de profundizar los privilegios. Hay una irritación enorme de la derecha de que alguien ose poner en duda el derecho de esa derecha a gobernar. Imaginen soportar a un porro loco, engreído, fatuo, pues no es lo mejor para la sociedad. Y esto no es un intercambio de flores. Conozco la perversidad de mis adversarios. Esto dijo tras un linchamiento. Vale más no meterse. Y además mentiroso, porque el spot en el que López Obrador está hablando de un linchamiento no se refiere a Tláhuac, están sacados de contexto. Yo no sé si es guerra sucia o no, que es mentiroso el spot, es muy mentiroso. ¿Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrar en mis propios atributos. ¿De acuerdo con eso? ¿No? Sí. Ya, si gano, Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar perder el poder. Yo tomaré protesta como presidente el 1 de diciembre, llueva, truene o relampaguee. Durante decenas de años estuvieron hablando de métodos democráticos, estuvieron hablando de no utilización del poder en favor de los candidatos oficialistas, estuvieron condenando todas las prácticas de la manipulación de la opinión pública y todo lo que hacían los viejos regímenes del PRI y de la represión también contra los movimientos sociales. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Exactamente lo mismo. Cientos de policías intentaron romper un paro laboral que mantenían trabajadores acereros y mineros en las instalaciones de la siderúrgica Sicar. No sé, los granaderos lo agarraron. Sí, y lo madrearon y lo mataron a pobres camaradas. No te preocupes, aquí estamos de todas maneras. El secretario del Trabajo parece haber diseñado una política de desestabilización, de provocación hacia el movimiento obrero y lo está consiguiendo, y ya incluso con muerte. Ese es un paso atrás muy peligroso que va más allá de lo electoral, pero que nos muestra la desesperación de esta conjunción de factores en las que está una gran parte del gobierno mexicano, dominado ya no por la dejadez y la bulia de Vicente Fox, que fue en su momento ocupado por las ambiciones de Marta Sagún, sino un gobierno federal de Vicente Fox que hoy ha sido copado y controlado por el grupo faccioso del Yunque, encabezado por Carlos Abascal, por Francisco Javier Salazar Sáenz, como secretarios de Gobernación y del Trabajo. El Yunque no es un mito ni es un mote. El Yunque es una organización real con miles de militantes a lo largo de todo el país que han sido reclutados desde que se fundó esta organización. Por épocas, estas organizaciones secretas construyeron organismos de fachada que reunían a practicantes del secretismo, pero actuaban en espacios públicos. El prototipo de este organismo de fachada fue el Muro.
Era un grupo que actuaba en la política de la Universidad Nacional abiertamente, pero que estaba alimentado y dirigido desde la sombra, desde el secreto, por los grupos que ahora son el Yunque. En su código moral es admisible la violencia. Porque la historia del Yunque, como la historia de los tecos de Guadalajara, como la historia del Muro, como la historia del DIAC, son historias marcadas también por la sangre en el enfrentamiento contra opositores internos y sobre todo en la persecución de los adversarios ideológicos. Hace más de 40 años publiqué reportajes donde establecí el vínculo entre el Muro y las organizaciones secretas de las que era fachada. Y meses después de la publicación de estos reportajes, me secuestraron en Ciudad Universitaria, donde yo era profesor. Entre dos personas me sentaron en un automóvil Mercedes-Benz negro, mientras uno me retenía con el brazo izquierdo, con la mano derecha me puso cinta canela en los ojos, en las orejas y en la boca. Pero con una enorme habilidad, con una sola operación. Me llevaron a Contreras, me tundieron en la espalda y más abajo con cinturones, con la hebilla del cinturón, como castigo a mi denuncia, al descubrimiento de lo que habían hecho. La investigación no prosperó porque funcionarios de la Secretaría de Gobernación estaban vinculados con esos grupos. Uno de los que me agredieron al paso del tiempo fue diputado del PAN por Chihuahua, Turati. Aquellos muchachos del Muro, aquellos muchachos del Frente Universitario Anticomunista, aquellos jóvenes que en las universidades se armaban con palos, con tubos, con cadenas y con armas de fuego, son hoy los que están tomando decisiones en el gobierno de Vicente Fox. Actualmente, la mejor prueba de que la ultraderecha predomina en el PAN es que los personajes de ese sector dentro de Acción Nacional son los que han llegado a los cargos más elevados dentro del gabinete y dentro de su propio partido. Tiene hoy Vicente Fox como su mano derecha a otro prominente militante del Yunque. Se llama Ramón Muñoz Gutiérrez, su seudónimo es Julio Bertis y es el personaje que maneja la administración pública federal. Es el artífice de las designaciones, los nombramientos, las propuestas incluso de ministros de la Corte surgen de su oficina, tienen un enorme poder. Y es el hombre más importante en Los Pinos después de la pareja presidencial. Yo tengo información que el coordinador de la Presidencia de la República, Ramón Muñoz, es el encargado de echar a andar toda esta guerra sucia. Claro, es todo un equipo. Y hoy dominan el Partido Acción Nacional y buena parte del gobierno. En este esquema fue elegido Manuel Espino. Todo el panismo nacional está alineado en formación para esta guerra electoral, como la ha llamado Felipe Calderón, y el Ejército Nacional del PAN está listo para seguir a su comandante en jefe, que es Felipe Calderón. Y no hay que olvidar que una mafia como la del Yunque está dispuesta a cualquier cosa. Ahí está la historia que viene desde Pasta de Conchos, que pasa por la represión en Ciudad Lázaro Cárdenas contra los trabajadores de Sicarza y que desemboca en Atenco. Más de 2,000 policías, tanto estatales, federales, municipales, tomaron ya el pueblo de San Salvador, Atenco. No hubo resistencia. Desde las 6:30 llegaron 700 policías federales desde la zona de Texcoco, por la zona de Lechería llegaron un poco más de 1,800 policías municipales y estatales.
mi reconocimiento expreso al señor gobernador del Estado de México, don Enrique Peña Nieto, por su compromiso con el diálogo, con el Estado de Derecho y también con el respeto a los derechos humanos. Se detuvo gente sin órdenes de aprehensión, se entró a casas sin órdenes de cateo. Es una vergüenza para este país, no para una policía, sino para este país, que un cuerpo policíaco haya abusado así de personas que estaban sometidas en ese momento. Esa es la línea del gobierno federal. El castigo, la represión, sin ningún atenuante, porque tiene mensaje político y porque tiene un significado en estos momentos electorales. Yo así lo veo. Ese es el diseño de Salazar, Abascal, Muñoz. Crear una tensión, una crispación social, una división, una polarización, que por un lado inhiba la participación en las elecciones y por otro genere un estado de ánimo intimidado que favorezca a los votantes por Acción Nacional. Además, vinculado con la candidatura presidencial de Felipe Calderón, que va por México diciendo mano firme y pasión por México. Bueno, pues ahora el gobierno se vio en la difícil circunstancia de tener que cumplir con la palabra del candidato. En esta elección también está en juego otra cosa, Carlos. La fuerza de los violentos, de los que apuestan al grito, el sombrerazo, al machete, y la fuerza de los pacíficos. Habrá mano firme contra el crimen y la delincuencia. Porque soy un hombre de mano firme, jamás he sido un dejado. Voy a ser un presidente de mano firme. Esa es una postura fascistoide que trata de ignorar el hecho de que los problemas sociales tienen orígenes que van más allá de lo que son las cárceles, los toletes y la represión judicial. La cuestión es cómo encararlos. Es a palos, es con prisión política, es volver a tener presos políticos por decenas y centenares y miles en las cárceles, o utilizar los mecanismos de la civilización y de la democracia para superar los conflictos. ¿Cuándo la fuerza? ¿Cuándo la negociación? Joaquín, ¿cuándo la fuerza? ¿Cuándo la negociación? ¿Cuál negociación? El gobierno del presidente Fox no negoció. Nosotros lo que sostenemos es que no se debe de utilizar la fuerza para resolver conflictos, que se tiene que utilizar primero el diálogo, agotar todos los recursos de diálogo, no ir con el garrote a la primera, a reprimir a la gente. El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho. En este camión nos tapan la cara a todos, cierran todas las cortinas y bueno, ahí hay violaciones. Yo opino que es mentira, que es una estrategia de la defensa de todas estas personas para desprestigiar a la autoridad. Eso es lo que hacen las tropas en tiempos de guerra. Eso es lo que hacían los soldados salvadoreños y los soldados guatemaltecos en los pueblos en donde entraban a sangre y fuego, cuando después tomaban a la población y a las mujeres como botín de guerra. Ayuda. Me empezaron a agarrar los pechos con la cara y a meterme los dedos en la boca y quería que se los chupara. Y me hizo hacerle sexo oral. Terminó y se fue. Lo que debemos evitar es ser rehén de estrategias que a veces tienen estos grupos de pasar de ser victimarios a víctimas de estos hechos. Lo que no es creíble y lo que no podemos de ninguna manera sostener, nadie puede sostener, es que se hayan dado violaciones tumultuarias en el momento de la detención. Hay abusos sexuales, penetraciones. Dígame, en el autobús, ¿en qué posición estaban y cuando los estaban violando? A ver. ¿Quién pudo ser? Sí, la policía, la PFP. Y llegó el segundo, y me hizo lo mismo, hacerle sexo oral. Aunque algunas de estas afirmaciones son tan graves que primero deben ser probadas. Ya me están presionando, regáleme 5 minutos y déjeme hablar 4 temas rápido. Atenco. ¿Atenco qué? ¿Atenco qué? Qué trágico
que tanto Felipe Calderón como el gobierno mismo trivialicen los reclamos de mujeres, esto sí documentado en la jornada, de mujeres obligadas a hacer sexo oral a quienes las habían apresado. Una señora de 50 años. Y los testimonios de las españolas y de la chilena. Pero quieren las pruebas. Quieren las pruebas. Quieren las pruebas. Nada más falta que ahora Felipe Calderón vaya a decir, pues a las mujeres en Atenco las agredieron porque usaban la falda muy corta. Si nos dice que él en Atenco haría lo mismo que Fox, entonces uno espera que su próximo secretario de Seguridad Pública en el Gabinete Federal sea Wilfrido Robledo y que la próxima actitud sea que ante cualquier expresión de inconformidad salga a relucir todo este historial terrible de represión que se dio en Atenco y ante el cual Felipe Calderón nunca ha hecho una reflexión que considere los derechos humanos y que privilegie el ejercicio político y la conciliación por encima de la represión directa. Entonces, sí me parece que la mano dura con la que él comenzó anunciándose es el preludio de un gobierno autoritario. Esta forma de actuar de manera represiva, intolerante, de utilizar a un cuerpo policíaco para golpear a la población de manera ejemplificante, forma parte del patrón de conducta y de la ideología de la ultraderecha. Y se va a votar el 2 de julio en favor del diazordacismo antidemocrático y la represión, o el uso de los métodos civilizados y democráticos para la superación de los conflictos. Yo creo que hay que utilizar todo el instrumental de la política cuando enfrenta uno un conflicto. ¿Y cuál es el instrumental de la política? Principalmente el diálogo, el acuerdo, la negociación. Nunca la vía de la fuerza es la mejor opción. Yo soy juarista. Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón. Ahora el mensaje inicial del señor Andrés Manuel López Obrador. Señor, buenas noches. Amigas y amigos, el 2 de julio no solo vamos a elegir al próximo presidente de la República, a los diputados, a los senadores. Vamos a elegir también, y eso es lo más importante, el proyecto de nación que queremos para nuestro país, para nosotros y para nuestros hijos. Hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Hay un proyecto que defiende a nuestros adversarios, que en esencia significa más de lo mismo. Nosotros sostenemos que hay que cambiar la actual política económica porque no ha funcionado. Vamos a inaugurar una etapa nueva en la vida pública de México. México y su pueblo merecen un mejor destino. Amigas y amigos que nos ven en sus hogares y más allá de nuestras fronteras. Dentro de 25 días vamos a decidir el futuro de México para los próximos 25 años. Llevamos 25 años de dictadura financiera salinista, él clama por otros 25 más, es decir, nos vamos allá al totalitarismo total de 50 años sin alternancia, lo cual es gravísimo para la salud democrática de un país. Un discurso muy fascistoide. Porque solo haciendo cumplir la ley con mano firme para darle duro a los delincuentes en la zona conurbada de la Ciudad de México. Cadena perpetua a los secuestradores para que los machetes no prevalezcan sobre la ley. Mano firme. La imagen de mano dura está bien pensada por parte de Calderón. En la derecha en general es eso. Pensemos en Aznar en España o en George W. Bush en Estados Unidos. Yo quiero también una frontera segura en el sur. Pienso en los mexicanos, en Tapachula, en Tuzlachico, en la ribera del Suchiate. Y quiero decirles que tendremos una frontera libre de drogas y libre de gente que venga a hacer daño a mexicanos. Quiere militarizar hasta el sur del país. Es decir, veamos el grado de fascismo al que lleva su pensamiento. Él todo lo quiere resolver
por la vía militar. Este elemento de Calderón, de manos limpias por un lado, pero duras por el otro, no sé, tiene una obsesión con las manos, pero va muy de acuerdo con la visión de derecha. Se pone a la inseguridad como si fuera una causa y es una consecuencia. Es una consecuencia no solo de la miseria, pero la miseria es un elemento fundamental que conduce a la inseguridad. Estoy convencido que el problema de la inseguridad pública y de la violencia no solo es un asunto de policías y de ladrones. Tampoco creo que se avance mucho con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. La solución de fondo pasa por combatir la pobreza. Estoy convencido de que el principal problema de México es la extrema pobreza de millones de personas. El principal problema de México es la miseria. Y es una de las causas de la inseguridad. Permítanme compartir con ustedes algunos datos sobre la inseguridad. En los últimos 5 años se han cometido 60 millones de delitos. 1 de cada 10 viviendas ha sido asaltada. Cada año se cometen 9 millones de robos y 46% con violencia. Así pudiera seguir toda la noche. A Roberto Madrazo lo vi como el director del INEGI, ¿no? Repartiéndonos ahí estadísticas, pero hábilmente negociando su derrota con quien resulte el triunfador. El enemigo a vencer no es el PRI ya. Sí, y además, en el fondo hay una identificación entre el PRI y el PAN, por eso no se agreden entre sí, por eso hay una especie de acuerdo implícito entre los dos. Por eso las baterías de Acción Nacional, con toda la rudeza y la impropiedad y la ruindad, están orientadas hacia Andrés Manuel López Obrador. Nada más preocupante que la Ciudad de México. Y que no nos vengan con el cuento de la austeridad. Nuevamente miente usted, señor López Obrador. No va a ganar con mentiras, señor López Obrador. Que el proyecto que representa es un peligro para México. Hemos llegado a un cinismo sofista. Es decir, le llama el mayor mentiroso, el mayor impostor, le llama mentiroso impostor a sus adversarios. En el caso de Andrés Manuel, lo vi más contenido que en los discursos donde tiene al público a la vista. Él es un personaje de espacios abiertos y de muchedumbres. Pero sin duda, también, yo creo que el misil o la bomba atómica, la que la lanzó al final Andrés Manuel López Obrador, que ahorita pues tiene a la defensiva a Felipe Calderón. Los que están arriba no pagan impuestos. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. Categóricamente niego lo que usted dice. Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Pues es una bomba tremenda, le pega en el corazón de toda la campaña de Felipe Calderón, porque demostraría sus trapacerías, chapucerías y supercherías. Acaba de terminar el debate presidencial, le tendré toda la información. Luego del debate entre los 5 candidatos a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador fue el primero en dejar el edificio sede. Gran parte del posdebate es la repercusión que en los medios produce el debate. Creo que lo que quedó ahí y que es un poco el desenlace que veremos más delante del propio presunto debate es el hecho de los señalamientos específicos que hizo López Obrador respecto a los negocios de lo que ahora se ha llamado el cuñado incómodo. No te metas al túnel porque no se va a perder la señal. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición por el bien de todos, un primer comentario al debate. Buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Pues yo creo que bien. Hay, como dije en el debate, 2 proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y se expresó, quedó de manifiesto. Andrés Manuel al final como que apretó la pierna como defensa central, ¿no? Sí, porque ya estuvo bien, Joaquín. Me lo viene diciendo la gente. Me viene diciendo la gente, hay que contestar, no te dejes. Y estos señores del PAN, pues siempre les gusta la doble moral, siempre les gusta
ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Este es un documento del registro público de la propiedad de la empresa Hildebrando, en donde se muestra, esto es un documento público que cualquiera puede conseguir en el registro público, quién es dueño de esta empresa, que es Diego Zavala y también Margarita Zavala. Te muestro también que en el 2003 se integran a esta empresa algunos miembros connotados del FOBAPROA, como por ejemplo Madariaga Lomelí. Te muestro también de la propia hoja de internet de Hildebrando, como en el año 2003 esta empresa adquiere Metadata. Y te muestro finalmente de Compranet, que es un documento público que uno puede revisar en internet, durante la época en que Felipe Calderón fue secretario de Energía, las adjudicaciones directas que se hicieron a esta empresa. Pudimos tener la información dura, los documentos, los datos que muestran que efectivamente la empresa Hildebrando SADCB, que fue fundada en 1986 por los hermanos Zavala Gómez del Campo, recibió un sinnúmero de contratos de entidades gubernamentales. Diego Hildebrando Zavala, que es cuñado de Felipe Calderón, crea esta empresa con sus 4 hermanos. Yo le pedí a 4 de mis hermanos que por favor me hicieran el favor de ser socios, porque si no, no la podría constituir. Ellos me dijeron que no querían encargarse ni de poner dinero ni de trabajar. La empresa en sí es la empresa que formó la familia Zavala en 1986. Pero él fue comprando otras empresas y formando otras empresas en los últimos 8 años, pero que se consolida en los últimos 4. Y a partir de 1997 se crea un consorcio de empresas asociadas a Hildebrando. Alrededor de 18 empresas, en donde en todas aparece Diego Hildebrando Zavala, que están vinculadas con la empresa principal que se llama Hildebrando. Se te digo, es un entramado de 17 empresas en total nacionales y 7 internacionales que logran consolidar, digamos, una riqueza a través del tráfico de influencia. En el año 2002, por ejemplo, su volumen de negocios sus ventas eran en torno a los 97 millones de pesos por año. En 2002, un año antes de que Felipe Calderón fuera secretario de Energía. En el año 2005, la empresa hizo una facturación por 687 millones de pesos. Increíblemente, estas empresas empiezan a crecer sus ingresos en el momento que Felipe Calderón ingresa al sector público. Primero en Banobras y después como secretario de Energía. Simplemente acabamos de hablar con Claudia Sheinbaum, ella nos explicaba que eran los datos que tenía el PRD y por qué estaba considerando pues que era una acusación grave lo que habían hecho hacia Felipe Calderón. Nosotros teníamos planeado una entrevista con Felipe Calderón, es más, Felipe Calderón estaba en la línea telefónica, se molestó y colgó. Y pues no puedo decirles por qué se molestó y por qué colgó. Por otra parte, es impensable que creyera que nosotros no vamos a dar la información de lo que está dando el PRD en su conferencia de prensa. Que la denuncia central que hizo Andrés Manuel López Obrador el día del debate fue pequeña frente a lo que pasó o lo que se descubrió posteriormente, después en el postdebate del miércoles, cuando el PRD entrega un documento de 700, 800 cuartillas y queda muy claro y queda documentado de que hay tráfico de influencias. Y posteriormente, el jueves, cuando el señor Diego Hildebrando Zavala confirma de que sí obtuvo ingresos o contratos por parte de Pemex. En Petróleos Mexicanos tuvimos un ingreso por 20 millones de pesos en el 2004. En el periodo que estuvo Felipe, de esos 20 millones de pesos le corresponderían 8 millones y medio. Nunca he otorgado un contrato, ni por asignación directa, ni por licitación, a ningún pariente mío. Jamás he otorgado un contrato, ni para un clip, a un pariente mío cercano o lejano como secretario de Energía. Durante el periodo que Felipe Calderón fue secretario de Energía, la empresa Hildebrando celebró 20 contratos con el gobierno federal, de los cuales 11 corresponden al sector energético. Mienten quienes afirman que haya yo utilizado mi puesto para favorecer a familiares. En el periodo que estuvo Felipe, de esos 20 millones de pesos le corresponderían 8 millones y medio.
Hasta ahora habían negado que Diego Zavala hubiera tenido algún tipo de relación, algún tipo de contratos durante el tiempo en que Felipe Calderón fue secretario de Energía. Esta información de metadata proviene del propio gobierno. El gobierno tiene una página de internet que se llama Compranet, donde se registran todos los contratos que hace la Administración Pública Federal, y ahí están los datos. Es absolutamente falsa las afirmaciones que hizo el ex jefe de gobierno. Yo no propalé ningún contrato. Ahora, siendo secretario de Energía Felipe Calderón, hubo contratos con estas empresas por asignación directa con Pemex. Eso va en contra del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones del Gobierno Federal. A ver, perdón, artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Dice: las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las siguientes personas: aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. El secretario de Energía es el presidente del Consejo de Administración de Pemex. Ponle como quieras el contrato que tú quieras. Firmaron un contrato en noviembre con Metadata. Y Pemex Internacional firmó un contrato con Hildebrand. Miren ustedes, hay un boletín de Pemex donde informa que no se suscribió ningún contrato con la empresa Hildebrando cuando Felipe Calderón fungía como secretario de Energía. Lo que no dijo Pemex es que Pemex, mientras Felipe fue secretario de Energía, celebró 10 contratos con una empresa que se llama Metadata, que fue adquirida por Hildebrando por ahí en ese periodo. Estos son los contratos que tiene con Pemex. Esto ustedes también lo pueden encontrar en la página de Compranet, que depende de la función pública del gobierno federal. No sé si tenga conocimiento, tengo aquí, por ejemplo, este documento que es de los documentos proporcionados por el PRD. No sé de qué habla, si me lo das, yo lo reviso y te contesto. Si me lo dejas, yo te prometo contestar. ¿Trae de qué son los contratos? Aquí dice que fue una adquisición de licencias de uso e instalación de programas de cómputo, mantenimiento y soporte técnico a las mismas. Ok, ¿es de octubre del 2004? Los señalamientos que hay hacia él están sustentados en documentos oficiales. Fue requerido de que presentara documentos y no los ha presentado. Dijo que no los llevaba y no los ha presentado todavía. Entonces, este es el caso en términos generales como se ha planteado. No, bueno, a ver, es que no me voy a traer todos los papeles legales de la empresa, pero nosotros sí partimos de la base de que hablamos con la verdad. Entonces, yo les estoy... El que tiene que demostrar... Bien, vámonos a otra pregunta aquí, por favor. Y sigo buscando a alguien del PAN que tenga la disposición de entrar a hablar sobre este tema. Por supuesto, no puedo decir en este caso que no quieran entrar porque no los habíamos convocado ni estaba pactado, los estamos buscando. Al que sí teníamos confirmado era exactamente a las 2:30 a Felipe Calderón. Él estaba en la línea telefónica, escuchó que estaba Claudia Sheinbaum y decidió ya no entrar con nosotros. Pues sus razones tendrá. Porque el cuñado de Felipe Calderón, dice La Jornada, ligado al programa de resultados del IFE. ¿Qué tan clara puede ser la presencia de un cuñado de uno de los candidatos a la presidencia de la República justamente en la base de datos, ¿no? Bueno. Yo creo que eso es gravísimo, no se le ha dado la dimensión que se merece y que también pone en tela de juicio el proceso electoral. Entonces, la sombra de Diego, otro Diego, para no variar, en el PAN, pues sí le va a pesar mucho a Felipe Calderón. Existen los riesgos de que los conocimientos específicos de la tecnología cibernética pueda hacer que sean manipulables resultados electorales. Ahí está el gran problema, el hecho del hermano tecnológico puede estar ayudando al hermano candidato a que llegue a ser un hermano presidente que facilite los negocios para el hermano empresario. El IFE aseguró que la empresa Hildebrando no tiene ninguna participación directa o indirecta en el PREP, el programa de resultados preliminares
y que tampoco le ha dado contrato alguno. Donde ha pasado Calderón, ha dejado una estela de azufre de destrucción. Fobaproa, el mayor fraude de México. Además se lava las manos, que no son nada limpias, que eso es lo más grave. 2, pasa por Robaproa, o ¿cómo se llama este banco? El Banrobas, o Banobras, y se da un autopréstamo de 3 millones de pesos. Pasa por la Secretaría de Energía, y no solamente atenta contra los intereses de México al ir a regañar a los miembros de la OPEP de que hayan elevado el precio del petróleo, cuando México vive en 40% de sus ingresos fiscales de ello, sino que además le entrega gran parte de los negocios de la Secretaría de Energía a su cuñado Diego Zavala. Estamos hablando de un personaje destructivo. El Partido de Acción Nacional ha hecho una campaña con la oferta de que su candidato es manos limpias. Yo creo que estos hechos muestran que realmente las manos no están tan limpias. Yo creo que no solamente las manos las tienen sucias, yo creo que ahora están viendo que la familia completa tiene un traje que está sucio, que tiene seguramente algunas cosas que había que ver y hay que lavarlas. Porque tenemos las manos limpias. Amigas, amigos, vamos a ganar el 12 de julio, pero lo más importante es que vamos a transformar a nuestro país. Me llena de orgullo que junto con muchos otros estemos impulsando esta transformación. No vamos a traicionar a nuestro pueblo. Vamos a sacar adelante a nuestro país. Y no solo es un asunto de sentimientos, que los tenemos, es también la convicción de que sí podemos sacar adelante al país, de que sí se puede sacar adelante a México y a su pueblo. Y eso es lo que vamos a demostrar. Y vamos a ganar con alegría, con mucho entusiasmo, porque es una causa justa la que estamos defendiendo. La alegría está por llegar. Sonríe, vamos a ganar el 12 de julio. Muchas gracias. El COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala en su artículo 48, fracción primera,
Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales. Conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo, los candidatos solo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político o coalición, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo primero, inciso C, fracción 13ª. En ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros. Pese a la claridad de la ley, el IFE toleró una serie de irregularidades a la iniciativa privada y a personas ajenas al proceso electoral. Las campañas que a continuación presentamos tienen un claro sesgo a favor del PAN y de Felipe Calderón y son verificables por IVOPE, la compañía que dio seguimiento a las campañas durante todo el proceso electoral. Jumex, con un gasto de 13.143.476 pesos. La línea discursiva de los spots de Jumex se liga con la campaña de Calderón al utilizar las mismas pizarras, los mismos colores y los mismos efectos de letra. Felipe Calderón, presidente del empleo. Este 2 de julio, solo queremos que hagas una cosa. Vota. Jumex, por calidad, el jugo de toda la vida. Felipe Calderón, presidente del empleo. Consejo Coordinador Empresarial, con un gasto de 136.476.555 pesos. La línea discursiva del Consejo Coordinador Empresarial se liga con los spots del PAN, en donde ambos refieren al tema de la crisis contra estabilidad, teniendo como objetivo el comunicar la idea de peligro económico y social si Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Amigas y amigos, está en juego el futuro de nuestros hijos y el 2 de julio vamos a decidir para ellos entre el empleo o la deuda, entre la estabilidad económica o las crisis económicas, entre la transparencia y las manos limpias o la corrupción. Y yo seré el presidente del empleo y de la estabilidad económica. Con mano firme y una economía fuerte, vamos a llevar a México al futuro para que vivamos mejor. Felipe Calderón, presidente del empleo. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México. Crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. ¿Un nuevo modelo económico? López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Ármate de valor. Spots con la imagen de Hugo Chávez, con una inversión de 30.663.600 pesos. Ármate de Valor es la asociación que redunda en el tema de miedo y utiliza los mismos argumentos y el mismo personaje, Hugo Chávez, que el PAN usó para desprestigiar a López Obrador. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero.
porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov para armar pues a nuestro pueblo. En México no necesitas usar armas para defender tus ideas. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Sabritas, con un gasto de 16.496.800 pesos. La campaña incita a votar por las manos limpias, que era uno de los eslogans de Felipe Calderón. Joaquín, hay un lema de campaña que ha hecho eco entre la ciudadanía y es del candidato Sabritas. Veamos. Los invito a tener como yo las manos limpias. Las manos limpias. Las manos limpias. Las manos limpias. Es lógico lavarse las manos antes de comer Sabritas. Ahora estamos a la expectativa de lo que sucederá en el debate. ¿Y tú? ¿Por quién votas? Campaña del Dr. Simi y Sodi contra AMLO. De acuerdo a los datos de IVOPE, el Dr. Simi gastó en televisión más de 101.252.200 pesos en spots, cantidad que no fue regulada por el IFE y donde la parte importante del contenido de sus mensajes publicitarios fueron en contra de Andrés Manuel López Obrador. El IFE permitió participar sin llamadas de atención y sin claridad de los recursos. Estas son algunas semejanzas y diferencias entre López Obrador y Víctor González Torres. Los dos tienen muy poca confianza en el presidente del IFE y lo consideran inepto y parcial. López Obrador es socialista radical como Fidel Castro y Hugo Chávez, mientras que Víctor González Torres es socialista moderado, semejante a Michelle Bachelet, Kirchner o Lula da Silva. Víctor González Torres piensa ayudar al pobre protegiendo la inversión para que se generen empleos. López Obrador no garantiza la libre empresa. López Obrador rehúsa la globalización. Víctor González Torres la considera una realidad que debe regularse con sentido nacionalista para frenar los abusos de las empresas transnacionales. Víctor González Torres ayuda a los pobres y costea su campaña con su dinero. López Obrador lo hace con dinero del erario del mismo pueblo. López Obrador no combatió la corrupción, en tanto que Víctor González Torres ha gastado mucho dinero en hacerlo y ha expuesto su vida. Seguiremos informando. Deliberadamente, Sodi rebasa por más de 50 millones de pesos su tope de campaña y se anuncia en televisión nacional, canales 2, 7 y 13, para seguir creando un ambiente hostil y negativo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres y dieron prioridad a la construcción de los segundos pisos. Conmigo los pobres sí van a ir primero. El primer día de gobierno arranco el programa de rehabilitación de escuelas, calles, parques y la red de abasto de agua de todas las colonias populares, empezando por Iztapalapa y Gustavo Amadero. ¿Quieres un cambio? Yo me la juego. La inversión total en tarifas IFE de los productos Jumex, Sabritas, Sodi, Consejo Coordinador Empresarial, Ármate de Valor y Dr. Símil da un total de 375.936.881 pesos, aunado al gasto total de campaña del PAN en televisión de 620.778.210 pesos. Da un total de gastos en campañas directas e indirectas en televisión de 996.715.091 pesos. Y a pesar de todo esto, ninguna anomalía fue señalada por el IFE en este proceso electoral.
Aquí lo importante es saber el por qué nosotros vamos a defender el voto y por qué vamos a defender la democracia. Yo creo que hay dos razones de fondo. Primero, no podemos nosotros aceptar un retroceso democrático. Ha costado mucho el avance democrático en México. Por eso mi reclamo al presidente Fox. Por eso lo llamo un traidor a la democracia. Porque él llega en el 2000, después de mucho tiempo de lucha, de mucha gente, de mucho sacrificio, incluso de muertes, de gente que perdió la vida por abrir los espacios democráticos en México. Llega y en vez de propiciar un avance en el terreno político democrático, él es uno de los principales promotores de la antidemocracia, es decir, del regreso a prácticas ya superadas. ¿Qué posición va a tomar ante la sucesión presidencial que se va a acelerar en estos meses? Ya no es el presidente de la República el que conduce o el que regula el proceso electoral, y qué bueno que así sea. A quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. A quien quiera que esté en esta boleta electoral. El presidente Fox no tiene ninguna injerencia ni en la campaña ni en el partido, ha sido muy respetuoso y porque finalmente eso es la cultura del PAN. Es un peligro para México. No se puede confiar en él. López Obrador, un peligro para México. Quedará como un punto fundamental de estas campañas el momento en que el IFE decidió que sí se podía hacer ese tipo de spots. ¿Y el Instituto Federal Electoral dónde está? Bueno, pues ya llegó el día, ¿no? Le voy a dar a conocer los resultados de encuestas de salidas porque son las 8 de la noche, le decía, y la ley lo permite. Hasta este momento, los datos de los que dispone Consulta Mitowski, le informo, no permiten proyectar una tendencia sobre un ganador en la contienda electoral para presidente de la República. En otras palabras, el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. El Instituto Federal Electoral informa que, conforme a la ley, el próximo miércoles 5 de julio inician los cómputos distritales. Quiero informar al pueblo de México que de acuerdo a nuestros datos ganamos la presidencia de la República. Quiero hacer una invitación a que nos acompañe la mañana siguiente a que Luis Carlos Ugalde dé a conocer el resultado del conteo final de la elección. Con mucho gusto, Carlos Loret, pero si me permite es una petición de mi parte. Contribuyan ustedes a fortalecer la decisión de los ciudadanos. Aquí están los datos. Y ahora que tenemos un escenario en el que Felipe Calderón está siendo proclamado ganador por internet, por su propio equipo de campaña, por las voces de sus coordinadores, menos por su los partido, resultados oficiales, ¿no? por los empresarios en corto, por los priistas en corto y en largo, por todo mundo, ¿no? Menos por los resultados oficiales que ya ha dicho Luis Carlos Ugalde no definen a un ganador. Después de más de 20 horas de conteos distritales en todo el país y de que iniciaran los resultados con ventaja para Andrés Manuel López Obrador, a las 4 de la mañana con 7 minutos de este jueves, el conteo distrital oficial en tiempo real mostró que Felipe Calderón tomó la ventaja de las cifras de los 300 consejos distritales. El PAN está adelante en este momento por una centésima de punto, Maxi Peláez. Fue infame lo que hicieron, porque ellos sabían de antemano cuál iba a ser el resultado. Ya había un modelo en el IFE, de modo que sabían que yo iba a tener ventaja durante todo el día y que en la madrugada se iba a cruzar para darle el triunfo a Felipe Calderón. Imagínense ustedes como fenómeno de comunicación lo que esto significa.
Esto fue una agresión, una canallada. Empezaba la gente a hablar por teléfono, a comunicarse, vamos ganando, para que a las 4 de la mañana dieran el golpe. Todo esto bajo el supuesto de que era al azar, de que la información estaba llegando al IFE de manera aleatoria, conforme se iban terminando los conteos en los distritos, iba fluyendo la información. Eso no es cierto. Ellos tenían un modelo establecido. Tenía que haber habido cruces. Estamos hablando en una elección donde la diferencia supuesta es de medio punto. Pero no solo eso, si se observa bien lo que sucedió ese día, se encuentra de que se mueve la coalición y se mueve el PAN, pero el PRI no se mueve desde que empieza hasta que termina, ni los votos nulos. Es como si el comportamiento de votos nulos fuese lo mismo en Las Lomas que en un ejido de Ocosingo, Chiapas, o que si Alternativa tuviese la misma aceptación en el Distrito Federal que en la Sierra Tarahumara. Sí. Entonces fue una gran manipulación. Las televisoras tendrían que hacer una investigación sobre este tema y ofrecer una disculpa a la gente. Yo no estoy diciendo que las televisoras se hayan prestado. Yo creo que las televisoras fueron usadas porque la pantalla y la información venía del IFE, era una pantalla del IFE, pero fue realmente una infamia lo que hicieron. Por si fuera poco, el Instituto Federal Electoral, que debió actuar con imparcialidad, se convirtió en un ariete del partido de la derecha y se entregó por entero a la simulación electoral. Baste señalar, y esto les digo, me duele, que el miércoles, al igual que como lo hicieron el domingo, manipularon el sistema de cómputo e información, y aunque ellos ya sabían de antemano cuál iba a ser el resultado, durante todo el día utilizaron a la televisión para dar a conocer los supuestos cómputos electorales, jugando, ultrajando, pisoteando la dignidad, los sentimientos, la esperanza de millones de mexicanos. No les bastó con la campaña de desprestigio. El día de la elección falsificaron las actas y ahí están nuestros votos. O también se puede decir de la otra manera, ahí es donde están los votos de más de Calderón. Actuaron como delincuentes electorales para poder o lograr un resultado, entre comillas, de medio punto a favor. Esta es una sesión de cómputo distrital en el estado de Querétaro, en uno de los distritos de ahí, y aparece un acta de una casilla donde en la elección de diputados hay 200 votos para el PAN y en la de senadores 200 votos para el PAN, pero en la de presidente aparecen 400 votos. Entonces, otros representantes de partidos solicitan que se abra el paquete para constatar esta diferencia. El vocal ejecutivo del IFE se resiste 2 veces a que esto se haga, y sin embargo el representante del PAN dice, aunque sea un harakiri para mi partido, yo también reclamo que se abra el paquete. Ahí viene el del PAN, ¿no? Se abre el paquete y resulta ser que efectivamente el candidato presidencial del PAN tiene solo 200 votos. Tenía en el acta de escrutinio y cómputo de esa casilla 200 de más. Tenemos que decir que habían problemas, no era ningún elección impecable, como dijo el Luis Carlos Ugalde. PAN 445. Por México 68. Bien de Todos 49. Nueva Alianza 4. Alternativa 10. No registrados 3. Nulos 11. Se excede por 100. Sí.
procede a abrir la 1614. ¿Y entonces cuántos son en total? Son 100 menos para el Partido Acción Nacional. Yo tengo un ejemplo que es muy significativo, en donde yo estuve como observador en el distrito 23 de aquí de la capital. Se abrieron... ¿En estas elecciones? En estas, claro. Estuve como observador ahí viendo qué pasaba. Se abrieron 68 paquetes de aproximadamente 450 que tenía todo el distrito 23, de los cuales en 63, efectivamente, cuando se abrieron porque tenían alguna anomalía dentro de la ley, no correspondió lo que había en las boletas con lo que había en el acta. Ese es el primer dato. De 68 en 63 había distintos resultados entre la boleta y el acta. Casi el 90% tenían problemas. Así es. Lo cual es un elemento, me imagino, del PRD para decir, bueno, pues si se abren, a lo mejor hay muchas inconsistencias. ¿Y para dónde jugaban las...? Ese es el otro punto. En este distrito en particular hubo 5,000 votos más para López Obrador que no estaban contabilizados. Bueno, 5,000 porque habían unos paquetes que no se habían abierto porque no tenían acta. Pero en los que ya se habían abierto hubo 500. Nada más, que es muy poquito. Pero divididos por los paquetes que se abrieron, en este caso son 12 votos por casilla, y sabemos que con 2 o 3 o 4 votos que por casilla en términos generales hubiera en favor de López Obrador que no se hubieran contabilizado, se modifica el resultado. Por eso la demanda de contar voto por voto, casilla por casilla. Porque se está demostrando que las actas dicen algo, se apuntó en las actas un número y al momento de que se hace el recuento de los votos es otro el resultado. Cada vez que se pudo abrir un paquete electoral y se contaron las boletas, aparecieron estas anomalías. Por eso sostengo que yo gané la elección presidencial. Y se va a demostrar al abrirse los paquetes electorales y contarse las boletas. Vamos a pedir que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuenten todos los votos, voto por voto, casilla por casilla. Entonces nosotros no podemos aceptar que se regrese a lo que ya se había superado. No podemos aceptar de que se regrese a la falsificación de las actas. No podemos aceptar que se regrese a la manipulación, porque entre otras cosas se está aceptando, se aceptaría el que en México nunca tuviese la posibilidad la gente de elegir libremente a sus autoridades. Y siempre sería a la cúpula un grupo de privilegiados los que decidirían con dinero y con la manipulación y con el fraude quién debe ser el presidente de la República. En este proceso está de por medio la esperanza de millones de mexicanos. Esto va más allá de la presidencia de la República. Esto tiene que ver con el establecimiento, en definitiva, de la democracia en México. O hay democracia o la vía electoral se va a cancelar realmente para el pueblo de México. Entonces no podemos aceptar nosotros ese resultado y estamos acudiendo al Tribunal Federal Electoral con el propósito de que se aplique la ley, que se abran los paquetes electorales. No se justifica el decir que son muchas boletas, que llevaría mucho tiempo, que cómo se haría, eso es secundario. Aquí lo principal es que haya la voluntad de hacerlo, porque está de por medio la democracia y la estabilidad política del país. En todo este proceso para hacer valer la democracia,
vamos a consultar permanentemente a los ciudadanos. Un periodista me preguntaba en la televisión hasta dónde se va a llegar y le contesté hasta donde quiera la gente. No me quiso escuchar bien, pero eso es. Yo voy a llegar hasta donde quiera la gente y con el rumbo que quiera la gente, con la profundidad que quiera imprimirle la gente al movimiento, con el ritmo que quiera la gente. De modo que si se va a tomar una acción, que previamente se haya consultado para que esa acción tenga toda la legitimidad. O sea, es la dirección, pero también lo que la gente vaya determinando. Esa es una novedad, es algo nuevo que le vamos a imprimir al movimiento. Que levanten la mano los que están de acuerdo con las propuestas. Muchas gracias, de todo corazón, muchas gracias. Esto es lo que nos apoya, lo que nos respalda, lo que nos permite seguir luchando. Y repito, no tengan ninguna preocupación. Yo no voy a traicionar la confianza de ustedes. Vamos hacia adelante hasta triunfar. Es nuestro propósito de hacer valer la democracia. Muchas gracias de todo corazón, con todo cariño, amorosamente. Muchas gracias. Yo vengo de abajo, vengo luchando. Nunca ha sido fácil para mí, nada. El sacar adelante mis convicciones me ha costado mucho, pero al mismo tiempo te va forjando, te va haciendo, ¿no?, resistente, fuerte. Esto para mí, pero también para mi entorno, mi familia, mis hijos. Ahora que estamos viviendo estos momentos, pues a lo mejor otros muchachos de otras familias, si les hubiese tocado esto de manera directa, les hubiese afectado más. Pero como ellos todo el tiempo han oído hablar en la casa de esto y han enfrentado ya otros asuntos similares, pues tienen fortaleza y se han portado relativamente normal. Es un poco mi caso, no deja de golpear, ¿no? Sería mentir, es decir, no pasa nada, después del domingo me fui a dormir tranquilo. Pues no dormí el domingo, dormí hasta el martes, en la noche. Tampoco dormí el miércoles. Esto tiene que ver con un asunto que manejaron en la televisión. Yo me fui de aquí a las 12 y empezaron los comentaristas a decir, ya se fue a dormir. No, lo que no quise era quedarme aquí, porque ya imaginaba lo que iba a pasar. A las 4 de la mañana se daba el cruce y del otro lado fiesta, y aquí querían agarrarme, hacer escarnio de mí, ¿no?, con las cámaras y demás, y me fui a la casa, pero no dormí. O sea, en la casa de cualquier persona, pues no solo se duerme. Entonces me pasé toda la noche, no dormí ese miércoles. Vine aquí el jueves en la mañana, o sea, nada más me bañé, estuve pendiente de todo y de la transmisión hasta que terminó. Me bañé y vine aquí temprano a dar la conferencia de prensa y hacer el llamado para la reunión del sábado, para la primera asamblea del sábado, que dicho sea de paso me gustó mucho porque eran 2 días nada más y la gente respondió. Entonces, se pasan momentos difíciles, pero también uno está acostumbrado, ¿no?, a todo esto. Y hay escudos, o sea, y el principal escudo es el estar defendiendo o el tener la convicción de que se defiende una causa justa.
Y a partir de ahí se resiste todo. Entonces no se altera uno, no pierde uno el control, no se deprime, tampoco está uno tan alegre. Bueno, se mantiene uno, ¿no? Normal. Y a enfrentar la realidad, lo que se tiene que hacer. Entonces es un poco mi experiencia en esto. Estoy muy consciente de lo que tengo enfrente, es decir, es todo el aparato del Estado, son los intereses creados, es un grupo de privilegiados que no quiere que las cosas sean distintas en el país, se han apoderado del gobierno, no quieren que el gobierno sea de todos, quieren mantener, preservar acrecentar sus privilegios. ¿Qué futuro le depara a un joven que está viendo que se impone el dinero, que se impone el poder político, que se impone el fraude? Entonces es un asunto bastante profundo. Sé muy bien a lo que me estoy enfrentando, pero vale la pena. Vale la pena que México no sea un país de privilegios y que pues tengan voz y voto los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, que esto no sea un asunto nada más de las cúpulas. Además, la democracia es fundamental para que mejoren las condiciones de vida. Si este grupo se impone, porque al final de cuentas el candidato de la derecha pues es un empleado de ellos, es un pelele, ¿no? Al imponerse o al querer imponerlo o al consumar la imposición, pues ¿en qué va a cambiar el país? ¿O en qué va a cambiar la situación de la mayoría de los mexicanos? Entonces, vale la pena enfrentar a este bloque y al Estado y a lo que representa. Todo este movimiento lo vamos a conducir por la vía pacífica. Yo tengo confianza también en eso. Ellos piensan que el pueblo es irracional. No, la gente sabe bien lo que debe hacerse. Por ejemplo, yo todavía estaba pensando en lo de la apertura de las casillas, de los paquetes electorales, y ya en la calle, al día siguiente de la elección, o el lunes o el martes, ya estaban con cartulinas diciendo voto por voto, casilla por casilla. O sea, eso vino de la gente hacia mí. Si somos muchos y se expresa, pues ¿cómo van a detener el movimiento? O sea, movimiento pacífico, pero con una gran capacidad de presión para que las cosas vuelvan a su cauce. Es decir, que no se vayan sesgadas y que aceptemos todos con los brazos cruzados, ya ni modo, ya vivimos en un régimen autoritario, antidemocrático, y se acabó. Y el desánimo, y qué es lo que quieren, y volver a levantar un movimiento así va a llevar mucho tiempo, entonces no podemos permitir esto. O sea, no se pueden cerrar las puertas de la democracia. Si nos movilizamos, nos organizamos, si actuamos de manera responsable, vamos a salir adelante. Y que nos ayuden, porque ante el bloqueo en los medios de comunicación, ante el intento del gobierno de bloquearnos en espacios de radio, de televisión, periódicos, lo mejor es la comunicación alternativa
que se formen comités de divulgación, comités de información, que la gente esté tratando el tema permanentemente, que difundan y que asistan a los actos, que asistan a las asambleas, que no dejen de participar en todos los actos, porque entre más seamos, más fuerza vamos a tener para hacer valer la democracia. Y que también tengan confianza que yo no los voy a traicionar, que no voy a actuar de manera irracional, que no soy un ambicioso vulgar, que jamás llevaría yo a la gente algo que no sea benéfico para la lucha y para el mismo pueblo, que no estoy obcecado, ¿no?, con ser presidente de la República, que desde luego ganamos, pero que no es eso lo principal. Aquí lo principal es de que se haga valer la democracia y que vale la pena, ¿no?, todo el esfuerzo que se haga en ese sentido, y que nos ayuden, que hay que correr la voz, que hay que convocar, que hay que estar informados y que cada vez que haya una convocatoria nos ayuden, que no estén esperando las convocatorias formales en la televisión, en la radio, porque a lo mejor no vamos a tener esa posibilidad, que hay que estar muy pendiente a ver a quién le llega el llamado, por dónde llega el llamado, por dónde se filtra la noticia, la información, y correr la voz y decir tal día yo escuché, a tal hora tenemos que estar en esto y adelante. Y no a la provocación. O sea, aquí nadie nos va a rebasar por la izquierda, mucho menos por la derecha.